La mayoría de la gente que invierte se hace la pregunta equivocada. Pasan toda su vida preguntando, ¿cuánto puedo ganar? Se obsesionan con el próximo gran acierto, la acción que se multiplicará por 10, el movimiento que les cambiará la vida. La realidad es que la pregunta más importante, la que separa la riqueza duradera de la ruina financiera, es otra mucho más profunda. ¿Cuánto no puedo permitirme perder? Después de más de 50 años en los mercados, de gestionar miles de millones de dólares a través de burbujas tecnológicas, crisis inmobiliarias y pandemias globales, he visto este patrón repetirse una y otra vez, como un mecanismo de relojería dolorosamente predecible. El inversor medio se enfoca en el ataque. El inversor de élite, el que sobrevive y prospera a lo largo de décadas, se obsesiona con la defensa. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su comprensión de una verdad matemática brutal. Las pérdidas duelen mucho más de lo que ayudan las ganancias. La gente no entiende la asimetría del riesgo. Creen que una pérdida del 15% se recupera con una ganancia del 15%. Pero la matemática del universo no funciona así. Es más cruel. Para recuperar una caída del 15%, necesitas una subida de casi el 18%. Para una del 25%, necesitas un 33%. Y para una pérdida del 50%, como la que muchos sufrieron en 2008 o en el año 2000, necesitas una ganancia del 100% solo para volver a donde estabas. El camino de vuelta siempre es más empinado que la caída. Una sola de esas caídas puede echar por tierra años, incluso una década de aciertos. Es como escalar una montaña durante 5 años y resbalar en el último tramo, cayendo hasta el campamento base. Todo ese esfuerzo, borrado. Y aquí está la parte que casi nadie ve, la que no aparece en los libros de texto de finanzas. Una gran pérdida no es solo un problema en tu extracto bancario, es un golpe directo a tu sistema operativo mental, es un trauma. Mina tu confianza, te hace dudar de cada decisión futura, te empuja a vender en el pánico, justo en el peor momento, y a comprar en la euforia, cuando el riesgo es máximo. Estos son los 2 pecados capitales de la inversión. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis, y he aprendido que los errores emocionales destruyen más patrimonio que cualquier error técnico. La mayoría piensa que invertir es un juego de inteligencia. La realidad es que es un juego de temperamento. No es sobre ser más listo que los demás, es sobre ser más disciplinado que tú mismo. La creencia popular es que para obtener grandes rendimientos hay que asumir grandes riesgos. Es una idea romántica, pero peligrosamente equivocada. La realidad es que los inversores más exitosos del mundo no son los que más arriesgan, sino los que mejor entienden y gestionan el riesgo. Puedes tener altos rendimientos o puedes tener una volatilidad descontrolada, pero no puedes tener ambos a largo plazo. El universo no lo permite. No se trata de evitar el riesgo por completo, eso es imposible y te llevaría a la mediocridad. Se trata de construir un sistema, una máquina de inversión que sea robusta, que pueda soportar los golpes inevitables del mercado sin romperse. Una cartera que no dependa de que tus predicciones sobre el futuro sean correctas, porque te garantizo una cosa, te equivocarás. Yo me equivoco constantemente. La clave no es acertar, es sobrevivir a tus errores. Hoy voy a desvelarte el principio sobre el que se construyen las carteras más sólidas del mundo. Un sistema de inversión diseñado para prosperar, no a pesar de la incertidumbre, sino gracias a ella. Un sistema cuya única obsesión es blindarse frente a esa cifra fatídica, esa caída del 15 o 20% que marca la diferencia entre el éxito sostenido y el fracaso cíclico. Vamos a cambiar la pregunta. Dejaremos de preguntar cómo maximizar las ganancias y empezaremos a preguntar cómo construir una cartera para cualquier entorno económico, una que te permita dormir tranquila por la noche, sin importar lo que hagan los titulares de la mañana. Este es el primer principio, la base de todo. Si quieres entender cómo funcionan realmente estas máquinas de generar riqueza a lo largo del tiempo, suscríbete para no perderte los siguientes principios que compartiré. Para construir esa máquina de inversión, ese sistema blindado contra las grandes pérdidas, primero debemos entender la máquina más grande en la que opera, la economía. La mayoría de la gente ve a la economía como algo místico, impredecible, casi mágico. La realidad es que la economía funciona como una máquina,
con unas pocas piezas sencillas y relaciones lógicas de causa y efecto. Si entiendes sus engranajes, dejas de ser una víctima de sus ciclos y empiezas a usarlos a tu favor. En su nivel más fundamental, la economía está impulsada por tres fuerzas. Primero, el crecimiento de la productividad. A largo plazo, esto es lo que más importa. La innovación, el conocimiento, el trabajo duro, todo eso nos hace más productivos y eleva nuestro nivel de vida. Es una línea que, a lo largo de la historia, siempre ha tendido a subir, pero no subimos en línea recta. Y ahí es donde entran las otras dos fuerzas. El ciclo de deuda a corto plazo, que dura entre 5 y 10 años, y el ciclo de deuda a largo plazo, que dura entre 50 y 75 años. Estos ciclos son los que causan la mayor parte de la volatilidad que vemos y sentimos. La gente comete el error de no ver el panorama completo. Se fijan en el día a día, en la última noticia, y confunden el movimiento de las olas con la marea. En mis 50 años en el mercado, he visto a la gente cometer este error una y otra vez. Durante un auge, el crédito es fácil. La gente se endeuda para invertir y consumir. Los precios de los activos suben y todo el mundo se siente rico. Es una profecía autocumplida, hasta que deja de serlo. La euforia nubla el juicio. La gente cree que esa bonanza es la nueva normalidad. La realidad es que solo es una fase del ciclo. Inevitablemente, el Banco Central sube los tipos de interés para frenar la inflación. El coste de la deuda se vuelve insostenible y el ciclo se invierte. El pánico sustituye a la euforia. Vender se convierte en la única opción lógica en la mente de la gente. Esto es lo que vimos en 2008, en el 2000 y en innumerables ocasiones a lo largo de la historia. El problema es que la cartera del inversor medio está diseñada para funcionar bien solo en un tipo de entorno, el de crecimiento económico estable y sin sorpresas. Está llena de acciones, quizás algo de inmobiliario. Es una apuesta única y tremendamente arriesgada a que el futuro será exactamente igual que el pasado reciente. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que los primeros entienden que no pueden predecir el futuro. Por lo tanto, no apuestan por un único escenario. Construyen una cartera que pueda funcionar razonablemente bien en cualquier escenario. Llamo a esto el principio del santo grial de la inversión. La mayoría de la gente cree que para conseguir mayores rendimientos hay que asumir mayores riesgos. La realidad es que puedes reducir tu riesgo a la mitad sin sacrificar tus rendimientos. ¿Cómo? A través de una verdadera diversificación. Y no me refiero a tener 10 acciones tecnológicas en lugar de una. Eso no es diversificación, es una ilusión de seguridad. Me refiero a combinar entre 15 y 20 activos de diferentes clases y geografías que no estén correlacionados entre sí. Activos que reaccionen de forma diferente a los cambios en los dos grandes motores de la economía, el crecimiento y la inflación. Pensemos en la cartera como un sistema diseñado para navegar por 4 estaciones económicas. La primera estación es un crecimiento económico mayor de lo esperado. En este entorno, las acciones y los bonos corporativos prosperan. La segunda estación es un crecimiento menor de lo esperado, una recesión o una depresión. Aquí, las acciones se hunden, pero los bonos del tesoro, los bonos soberanos de alta calidad, actúan como un refugio seguro y su valor aumenta. La tercera estación es una inflación mayor de lo esperado. Esto es veneno para los bonos tradicionales, cuyo poder adquisitivo se erosiona, y a menudo también es malo para las acciones. Pero es el momento en que el oro y las materias primas brillan, protegiendo tu patrimonio. Y la cuarta estación es una inflación menor de lo esperado, o deflación. En este estelario, que es el más doloroso para una economía endeudada como la actual, de nuevo los bonos del tesoro y las acciones de alta calidad son tus mejores aliados. El inversor medio tiene una cartera construida enteramente para la primera estación. Cuando llega el invierno, se congela. El sistema que yo construí y que ha guiado a Bridgewater durante décadas se basa en equilibrar estos riesgos. No se trata de predecir qué estación vendrá, sino de tener una combinación de activos que te dé un resultado aceptable, sin importar el clima. Es el principio de equilibrio. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis, y he aprendido que la estabilidad de los rendimientos es más importante que su magnitud. Puedes tener picos de ganancias espectaculares, seguidos de caídas devastadoras. O puedes tener un crecimiento más modesto pero constante. No puedes tener ambos. El universo no lo permite. Una cartera equilibrada para cualquier estación podría tener, por ejemplo, un 30% en acciones, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos a medio plazo, un 7,5% en oro
y un 7,5% en una cesta diversificada de materias primas. La gente mira esta asignación y a menudo se opone. ¿Por qué tantos bonos? No rinden nada, dicen. Se fijan en el rendimiento reciente de un activo e ignoran su función dentro de la máquina. Los bonos no están ahí para hacerte rico, están ahí para evitar que te arruines cuando las acciones se desplomen. Son el contrapeso, el amortiguador del sistema. En 2008, mientras el S&P 500 caía casi un 40%, los bonos del Tesoro a largo plazo subieron más de un 20%. Esa correlación negativa es la pieza más importante del rompecabezas. No es sobre el rendimiento individual de cada pieza, es sobre cómo interactúan las piezas entre sí para crear un conjunto robusto y estable. La gente busca la pieza perfecta. La realidad es que la magia está en la combinación de piezas imperfectas. El mayor obstáculo para implementar este sistema no es técnico, es psicológico. Nuestra mente está programada para el pensamiento lineal y la gratificación instantánea. Nos cuesta aceptar la complejidad y la incertidumbre. Vemos que las acciones suben un 20% en un año y nuestra cartera equilibrada solo un 10%, y sentimos que nos estamos perdiendo algo. La envidia y el miedo a quedarse atrás, el famoso FOMO, son fuerzas increíblemente destructivas. Te empujen a abandonar un sistema sólido en el peor momento posible, justo antes de que demuestre su valor. Vi esto durante la burbuja de las .com. Clientes que me decían, Ray, tu cartera es demasiado conservadora. Mi vecino se está haciendo millonario con acciones de Pets.com. 2 años después, esas fortunas se habían evaporado, mientras nuestro sistema seguía funcionando, generando rendimientos modestos pero positivos. El objetivo de esta máquina no es superar al mercado en los buenos años, es sobrevivir y prosperar a lo largo de décadas, a través de múltiples ciclos. La mayoría de la gente piensa que invertir es un sprint. La realidad es que es un maratón, y la mayoría de los corredores tropiezan y se caen mucho antes de llegar a la meta. Otro error mental es el sesgo de la experiencia reciente. Tendemos a creer que el futuro será una extrapolación del pasado cercano. Si los últimos 10 años han sido buenos para la tecnología, asumimos que los próximos 10 también lo serán. La historia nos enseña que esto es una falacia peligrosa. Los ciclos funcionan como engranajes que giran lentamente pero con una fuerza imparable. La década de los 70 fue terrible para las acciones y los bonos por la alta inflación, pero fue fantástica para el oro y las materias primas. La década de 2010 fue lo contrario. ¿Qué traerá la próxima década? No lo sé. Y lo más importante es que tú tampoco lo sabes. Nadie lo sabe. Admitir esta ignorancia no es una debilidad, es la mayor fortaleza de un inversor. Es lo que te obliga a construir un sistema que no dependa de tus predicciones. Es la humildad radical. Tienes que pensar en tu cartera como un submarino. No puedes saber con certeza si te encontrarás una tormenta en la superficie, una corriente inesperada o un obstáculo imprevisto. Por eso diseñas el casco para que sea lo más resistente posible, con múltiples compartimentos estancos. Si uno se inunda, el resto mantiene el submarino a flote. Una cartera concentrada es un barco con un solo compartimento, un solo agujero y se hunde. No es sobre ser un genio, es sobre ser un buen ingeniero. Es sobre entender los principios de la física financiera y construir una máquina que respete esas leyes inmutables. De acuerdo, pasemos de la teoría a la práctica. ¿Cómo se construye esta máquina? ¿Cuáles son las piezas y cómo se ensamblan? La estrategia que voy a describir no es una fórmula mágica, es un sistema de ingeniería financiera basado en el equilibrio de riesgos. La llamamos la cartera All Weather o para cualquier clima, porque no está diseñada para brillar en una estación concreta, sino para sobrevivir y avanzar en todas ellas. La mayoría de los inversores construyen un coche de carreras, perfecto para un día soleado en una pista lisa. Pero la economía no es una pista de carreras, es un terreno salvaje y lleno de imprevistos. Necesitas un vehículo todoterreno. La composición de esta cartera sorprende a muchos por su sencillez y su aparente conservadurismo. Consiste en aproximadamente un 30% en acciones globales, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos del tesoro a medio plazo, un 7,5% en oro y un 7,5% en una cesta diversificada de materias primas. La primera reacción de la gente suele ser de escepticismo, ¿solo un 30% en bolsa? ¿Y más de la mitad en bonos que apenas rinden? Esta es la pregunta equivocada. No están viendo la máquina, solo las piezas por separado.
El error es pensar en términos de asignación de capital. El principio fundamental aquí es la asignación de riesgo. Las acciones, aunque solo sean el 30% del capital, son mucho más volátiles que los bonos. En una cartera tradicional 60-40, el 60% de acciones a menudo representa más del 90% del riesgo total. Es una cartera peligrosamente desequilibrada. Nuestra cartera busca equilibrar la contribución al riesgo de cada clase de activo. El objetivo es que las pérdidas en una parte del sistema sean compensadas por las ganancias en otra. Pensemos en las 4 estaciones. Cuando el crecimiento es fuerte y la inflación es baja, la estación de verano, las acciones, el 30%, son el motor principal. Pero cuando el crecimiento se desacelera y entramos en recesión, el otoño, las acciones se desploman. Es en ese momento cuando los bonos del tesoro a largo plazo, el 40%, se convierten en la estrella. Los bancos centrales bajan los tipos de interés para estimular la economía y el valor de esos bonos se dispara. Son el airbag de la cartera. Luego está la estación de la alta inflación, el invierno, que destruye el poder adquisitivo y castiga tanto a las acciones como a los bonos. Aquí es donde el oro y las materias primas, el 15% combinado, entran en juego, actuando como un depósito de valor y protegiendo la cartera. Finalmente, en un entorno de deflación, la primavera fría, los bonos vuelven a ser los protectores clave. Cada pieza tiene una función específica en un entorno económico concreto. No es sobre qué activo te dará el mayor rendimiento el año que viene, es sobre tener a un equipo de especialistas que juntos puedan enfrentar cualquier desafío. Veamos el ejemplo más doloroso de la historia reciente, la crisis de 2008. Una cartera típica 60-40 perdió más del 30% de su valor. Años de ahorro borrados en meses. El pánico fue total. La cartera All Weather, sin embargo, se comportó de una manera radicalmente diferente. Su 30% en acciones sufrió, por supuesto, pero su 55% en bonos del tesoro se disparó en valor a medida que la Reserva Federal recortaba los tipos a cero. El oro también actuó como refugio. El resultado final fue una pérdida muy pequeña, en algunos casos incluso una ligera ganancia, en un año en que el mundo financiero se derrumbaba. Eso no es un accidente, es el diseño funcionando como se esperaba. El mayor beneficio no fue solo financiero, fue psicológico. Mientras otros vendían en el pánico, consolidando pérdidas devastadoras, el inversor con este sistema tenía su capital intacto y la claridad mental para seguir adelante. Para implementarlo, hoy en día es más fácil que nunca gracias a los fondos cotizados o ETFs de bajo coste. Puedes comprar un ETF que replique el índice bursátil mundial, como el MSCI World, para tu 30% de acciones. Para los bonos, ETFs que sigan los bonos del Tesoro de Estados Unidos o de Alemania a largo y medio plazo. Y para el oro y las materias primas, existen ETFs específicos que replican sus precios. El último paso, y el más crucial, es el reequilibrio. Una vez al año, debes ajustar la cartera para volver a tus porcentajes objetivo. Si las acciones han subido mucho, vendes una parte y compras más de lo que ha bajado. Esto te obliga a hacer lo contrario de lo que dictan tus emociones, vender caro y comprar barato. Es la disciplina mecánica que te protege de ti mismo. La mayoría piensa que la clave es encontrar los activos ganadores. La realidad es que la clave es construir una combinación de activos que te permita sobrevivir a los perdedores. Construir la máquina es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, la más difícil, es pilotarla. Y para eso necesitas un sistema operativo mental a la altura. El mayor peligro para tu cartera no es una crisis económica o un crash bursátil, eres tú. Tu ego, tus sesgos, tu miedo y tu codicia son fuerzas mucho más destructivas. Por eso, el principio más importante que he aprendido en 50 años no es financiero, es vital. La humildad radical. Debes aceptar 2 verdades. Primero, te equivocarás. Segundo, eres ciego a tus propios sesgos. Una vez que interiorizas esto, tu objetivo cambia. Dejas de intentar tener razón y empiezas a construir sistemas para protegerte de las consecuencias de estar equivocado. La herramienta más poderosa para lograrlo es lo que yo llamo la meritocracia de ideas. En el contexto de la inversión personal, significa buscar de forma sistemática y activa a las personas más inteligentes que estén en total desacuerdo contigo. La mayoría de la gente vive en una cámara de eco. Leen las noticias y siguen a los analistas que confirman lo que ya creen. Se sienten bien, se sienten inteligentes, pero es una trampa mortal. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para confrontar ideas dolorosas. En lugar de preguntar ¿quién está de acuerdo conmigo?, preguntan ¿cuál es la mejor crítica a mi argumento? El proceso es simple, pero no es fácil. Primero, escribe tu tesis. ¿Por qué crees que una inversión es buena? ¿Cuáles son tus supuestos sobre el crecimiento, la inflación, los tipos de interés? Sé explícito. Segundo,
Busca deliberadamente a las personas más creíbles que defiendan la tesis contraria. No busques a cualquiera, busca a gente con un historial demostrado de aciertos que argumente con datos y lógica. Tercero, estudia su razonamiento con la mente abierta. Tu objetivo no es refutarles, es entenderles. Pregúntate, ¿qué ven ellos que yo no estoy viendo? Este proceso te obliga a ver el otro lado de la apuesta. Puede que después de analizarlo mantengas tu posición, pero ahora la mantendrás con una comprensión mucho más profunda de los riesgos. O puede que descubras un fallo fatal en tu lógica y evites un error costoso. Pensemos en la burbuja de las .com a finales de los 90. El consenso era absoluto. Esta vez es diferente. Las valoraciones no importaban. El que se atrevía a hablar de beneficios o de flujos de caja era un dinosaurio. La euforia era total. Un inversor que practicara la humildad radical habría buscado activamente a esos dinosaurios. Habría escuchado sus argumentos sobre la historia de las burbujas, sobre la reversión a la media, sobre la locura de las masas. No para estar de acuerdo ciegamente, sino para poner a prueba la narrativa dominante. Habría visto que, aunque la tecnología era revolucionaria, los precios de las acciones habían perdido todo contacto con la realidad. Mientras otros se emborrachaban de codicia, él habría estado reequilibrando su cartera, vendiendo acciones sobrevaloradas y comprando los activos que nadie quería, como los bonos. Cuando la burbuja estalló en el año 2000, llevándose por delante billones de dólares de riqueza de papel, su sistema y su humildad le habrían salvado. No es sobre ser más listo, es sobre ser menos arrogante. Este mismo proceso debes aplicarlo a tu cartera all weather. Debes someterla a pruebas de estrés constantemente. Pregúntate, ¿qué entorno económico la destruiría? ¿Qué pasaría si las correlaciones históricas se rompieran? Si las acciones y los bonos cayeran a la vez. Este escenario, conocido como estanflación, bajo crecimiento con alta inflación, es el talón de Aquiles de muchas carteras, y es precisamente por eso que la cartera all weather incluye oro y materias primas, los activos que mejor se comportan en ese entorno. No dejas nada al azar. Piensas en el peor escenario posible y te aseguras de que tu máquina pueda soportarlo. La mayoría de los inversores buscan la comodidad de la certeza. La realidad es que la única fuente de seguridad a largo plazo es la aceptación honesta de la incertidumbre. No puedes tener control sobre los mercados, pero sí puedes tener control absoluto sobre tu proceso. Y un proceso robusto es infinitamente más valioso que cualquier predicción afortunada. Hemos recorrido un largo camino juntos en esta conversación, y ahora es el momento de ensamblar todas las piezas. Si solo te quedas con una idea, que sea esta. La inversión no es un juego de ataque, es un juego de defensa. La mayoría de la gente pasa su vida entera persiguiendo la ganancia perfecta, el próximo gran acierto. La realidad es que la riqueza duradera no se construye sobre grandes aciertos, sino sobre la ausencia de grandes errores. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su obsesión casi paranoica con esa cifra fatídica, esa caída del 15% o 20% que puede echar por tierra una década de progreso, porque entienden la cruel asimetría del riesgo. Una pérdida del 50% exige una ganancia del 100% solo para volver al punto de partida. Es un abismo del que la mayoría de las psiques y de las carteras nunca se recuperan por completo. Para evitar ese abismo, hemos visto que no puedes confiar en tus predicciones. Nadie puede. El futuro es radicalmente incierto. Por lo tanto, el único camino lógico es construir un sistema, una máquina, que no dependa de que aciertes. Una máquina diseñada para funcionar en cualquier entorno económico, en cualquier estación. Vimos que la economía, esa fuerza aparentemente caótica, en realidad se mueve impulsada por unos pocos engranajes predecibles. El crecimiento de la productividad a largo plazo y los ciclos de deuda a corto y largo plazo. Estos ciclos crean 4 estaciones económicas distintas: crecimiento al alza, crecimiento a la baja, recesión, inflación al alza e inflación a la baja, deflación. La cartera del inversor medio está construida para una sola de estas estaciones, la del sol y el crecimiento estable. Es un descapotable de verano. Cuando llega el invierno de la recesión o la tormenta de la inflación, se queda completamente expuesto. La solución es el santo grial de la inversión, una diversificación radical y equilibrada por riesgo. La cartera All Weather es la manifestación de este principio. Recordemos su estructura: 30% en acciones globales, 40% en bonos del tesoro a largo plazo, 15% en bonos a medio plazo, 7,5% en oro y 7,5% en materias primas. La mayoría mira esta asignación y piensa que es demasiado conservadora. La realidad es que es radicalmente equilibrada. No está equilibrada por capital, sino por riesgo. Cada uno de esos activos está ahí porque prospera en una de las 4 estaciones,
actuando como contrapeso de los demás. Cuando las acciones se hunden en una recesión, los bonos a largo plazo se disparan. Cuando la inflación destruye el valor de las acciones y los bonos, el oro y las materias primas protegen tu patrimonio. No es sobre el rendimiento de cada pieza individual, es sobre la estabilidad y la robustez del sistema en su conjunto. Este sistema está diseñado para ser tu fortaleza, tu refugio contra los dos enemigos más grandes de cualquier inversor: la incertidumbre del mercado y, más importante aún, tú mismo. Está diseñado para neutralizar los errores de comportamiento que destruyen más riqueza que cualquier crisis. Primero, combate el miedo a quedarse atrás, el FOMO. Al reequilibrar anualmente, te obliga a vender lo que ha subido mucho y a comprar lo que ha bajado. La encarnación mecánica de vender caro y comprar barato. Exactamente lo contrario de lo que dicta la euforia de la multitud. Segundo, te protege del pánico. En un crash como el de 2008, mientras una cartera tradicional se desplomaba un 30% o 40%, el sistema All Weather se mantenía estable gracias al alza de los bonos. Esta estabilidad no es solo financiera, es emocional. Te da la serenidad para no vender en el peor momento posible, que es el pecado capital que condena a la mayoría. Tercero, te impone humildad. Destruye la arrogancia de creer que puedes elegir a los ganadores. Te obliga a admitir que no sabes qué deparará el futuro y a prepararte en consecuencia. La gente busca estrategias complejas, creyendo que la complejidad equivale a la sofisticación. La realidad es que los principios más poderosos son a veces los más simples y atemporales. Puedes tener una estrategia de inversión que te dé emociones fuertes, o puedes tener una que te dé tranquilidad. No puedes tener ambas. El universo no lo permite. Este sistema no te promete hacerte rico de la noche a la mañana. Te promete algo mucho más valioso: la probabilidad matemática más alta de hacerte rico lentamente, y lo que es más importante, de mantener esa riqueza a lo largo de toda tu vida, sin importar las tormentas que se desaten. No es una predicción, es una pieza de ingeniería financiera. Llegamos ahora al núcleo de toda. La estrategia, los porcentajes, el análisis de los ciclos, todo esto son solo herramientas, son el casco del barco. Pero el barco no sirve de nada sin un capital que sepa navegar. No solo las aguas del mercado, sino las tormentas de su propia mente. En mis 50 años gestionando miles de millones a través de crisis que parecían el fin del mundo, he aprendido que lo que separa a los que triunfan de los que fracasan no es el coeficiente intelectual, es el temperamento. No es la capacidad de análisis, es el autoconocimiento. Puedes tener el sistema perfecto, la cartera All Weather perfectamente implementada, y aún así destruirlo todo si no dominas tu propia psicología. Por eso, el principio final no es sobre finanzas, es sobre la vida. Debes operar con una humildad radical. Debes grabar a fuego en tu cerebro la idea de que puedes estar equivocado. De hecho, lo más probable es que estés equivocado en muchas cosas. La mayoría de la gente busca la validación. Buscan información que confirme sus creencias. Se rodean de gente que piensa como ellos. Es cómodo, es tranquilizador. Y es la receta para el desastre. El verdadero aprendizaje, el verdadero crecimiento, ocurre en el doloroso espacio del desacuerdo. Por eso, tu tarea más importante como inversor no es encontrar la próxima gran oportunidad, es encontrar a la persona más inteligente y creíble que esté en total desacuerdo con tu visión del mundo y entender su razonamiento. No para debatir, no para ganar, sino para comprender, para ver el mundo a través de sus ojos. Este proceso, esta meritocracia de ideas aplicada a tu propia vida, es lo que te permitirá ver los riesgos que tu ego y tus sesgos te ocultan. Te obligará a poner a prueba tus supuestos más queridos y a fortalecer tu posición, o lo que es aún más valioso, a abandonarla antes de que te cueste una fortuna. La mayoría piensa que la confianza es la clave del éxito. La realidad es que la duda sistemática es mucho más poderosa. La confianza te hace vulnerable, la duda te hace resiliente. Este enfoque filosófico lo cambia todo. El objetivo de la inversión deja de ser ganar dinero, se transforma en algo mucho más profundo. Construir un sistema que te dé libertad. Libertad del miedo a la ruina. Libertad de la ansiedad de tener que adivinar el futuro. Libertad para centrarte en las cosas que de verdad importan. Tu familia, tu salud, tu trabajo, tu propósito. El dinero es solo una herramienta para conseguir esas cosas, pero la gente se obsesiona tanto con la herramienta que se olvida para qué sirve. Pasan su vida encadenados a una pantalla, estresados por cada fluctuación del mercado, sacrificando su presente por un futuro incierto. El sistema All Weather, la mentalidad de la humildad radical, está diseñada para hacer lo contrario, para que la máquina financiera trabaje para ti en segundo plano, de forma silenciosa y fiable, liberando tu tiempo y tu energía mental. Es la diferencia entre ser un jugador en el casino del mercado
y ser el arquitecto de tu propia fortaleza financiera. El jugador vive de la adrenalina y la esperanza. El arquitecto vive de los principios y la probabilidad. A lo largo de la historia, la esperanza ha demostrado ser una estrategia terrible. Los principios, sin embargo, son eternos. Funcionaron durante el Imperio Romano, durante la Gran Depresión, y funcionarán dentro de 100 años, porque no se basan en la tecnología o en las modas, sino en la naturaleza inmutable de la economía y de la psicología humana. Así que te dejo con una última reflexión. Olvida todo lo que has oído sobre ser un genio, sobre encontrar la acción secreta o sobre predecir el próximo crash. Todo eso es ruido. Es el canto de sirena que ha llevado a innumerables barcos a estrellarse contra las rocas. Tu única tarea, tu verdadero trabajo, es construir una máquina tan robusta que tu éxito no dependa de tu brillantez, sino de tu disciplina. La pregunta no es si eres lo suficientemente inteligente para ganar al mercado. La pregunta es si eres lo suficientemente humilde para no intentarlo.